La señora secretaria dará lectura a la cuenta y, bueno, primero que la de la Cristina, por favor, Cristina. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 3469 de la Directora Nacional Subrogante del Instituto Nacional de Deportes, señora Lorena Castillo, de fecha 20 de noviembre, en respuesta al oficio número 7, por el que se solicita remitir las actas del directorio en que se trató y aprobó la contratación de la empresa auditora Pricewaterhouse, así como toda la documentación correspondiente a las rendiciones presentadas por la Corporación Santiago 2023 y las actas de fiscalización que ha realizado la misma. Al respecto, se hace presente que en lo referente a las rendiciones de cuentas y a las fiscalizaciones se hizo entrega en la Oficina de Partes del Congreso Nacional el pasado 14 de noviembre de un disco duro externo que contiene la referida información. Sin embargo, esta Secretaría informa que el Departamento de Informática no pudo descargar la información por problemas técnicos del disco duro externo, lo que fue comunicado al Instituto Nacional de Deportes a objeto que la remita nuevamente. En segundo lugar, oficio número 159, de fecha 16 de noviembre, del presidente de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, señor Roberto Rodríguez, quien solicita la intervención de esta comisión, en base a las atribuciones de fiscalizar el uso y resguardo de los recursos públicos, respecto a los dineros entregados por el Instituto Nacional de Deportes al Comité Olímpico de Chile para la construcción de 3 recintos deportivos en el Parque Bicentenario Cerrillos, que serían utilizados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, lo que no ocurrió. Al respecto, solicitan que la Comisión tenga bien oficiar a la Contraloría General de la República para que lleve a cabo una fiscalización integral en relación con los hechos denunciados. Se adjuntan documentos. En tercer lugar, oficio número 1517, de fecha 10 de noviembre, del ministro del Deporte, señor Jaime Pizarro, en respuesta al oficio número 11, mediante el cual señala que por tratarse de materias cuya competencia se encuentra radicada en la Corporación Santiago 2023, la solicitud de información ha sido derivada a esa entidad mediante oficio, la que hará responder directamente a esta comisión. Y finalmente, un oficio de fecha 9 de noviembre de la Directora Nacional Subrogante del Instituto Nacional de Deportes, señora Lorena Castillo, en respuesta al oficio número 53.033 del diputado Andrés Celis Mont. Al respecto, adjuntan cuadro Excel de compilado monto contrato de los Juegos Panamericanos a fin de responder la consulta sobre la inversión y compilado Excel relativo a las contrataciones informadas por la Corporación 2023 a este servicio y organigrama de la Corporación disponible en la página web de la misma, ambos adjuntos a fin de responder consultas sobre el personal. Asimismo, se remite vía correo archivos comprimidos con respaldos de la información solicitada, así como las bases de licitación y auditorías requeridas. Todos los documentos se encuentran publicados en la cuenta en la página web de la Comisión Investigadora. Gracias, Cristina. Oye, ¿alguien tiene algún comentario sobre la cuenta? Creo que tiene tanta información. El diputado Primero los Mesa, ¿alguien que tiene está algún ahí sentado. Porfi, diputado. Yo no tengo ningún comentario de la Diputado cuenta. Mesa tiene algo que... De la cuenta, ya no. Es que yo creo que otra No. cosa es lo que tiene la diputada. Yo creo que hay un tema, un disco duro, que por lo que se dice ahí, que ya se informó que se va a remitir. Yo dejaría a criterio de la presidenta que va a llegar, Erika Olivera, el segundo tema, que hace relación con un tema de unas construcciones, de unas canchas. No sé, diputado Olivera, si tiene algo que decir al respecto. Se apoyó con esto. Que no puede, pero en el auto. Pero bueno, no sé, secretaria, si eso se puede ver cuando ella llegue a la sala. Y lo demás es un tema de información del diputado Celi, ¿no es cierto? Así es, sí. Los oficios se pueden solicitar al término de la sesión, no hay problema. No habría problema con eso, pues no me quiero tomar atribuciones de las que no tengo. No hay problema. Lo dejamos Bueno, para cuando llegue la presidenta. Eso, me parece. Muchas gracias, Cristina, por la comprensión. Explicarle a nuestro invitado que hay una manifestación, tiene costado el camino en Valparaíso Viña, por eso que Erika Olivera, la presidenta, no podía llegar. Bueno, entonces comencemos, porque es muy interesante lo que tienen nuestros invitados que decirnos hoy día. Entonces, para todos estos efectos, tenemos, me imagino que está presente el Consejo para la Transparencia, el señor Bernardo Navarrete, junto al director general del Consejo, el señor David Ibaceta, y el jefe de la Unidad Normativa y Regulación, el señor Alejandro González Guajardo. Yo, por razones obvias, no sé quiénes están exactamente en la sala, pero de todas maneras quiero saludarlos y darles la palabra para poder comenzar a escuchar su exposición.
Cristina, Presidenta, les voy a... No tengo nadie en la sala de espera. Qué raro. ya, entonces no hay problema. Sí, no, Entonces, sí, está acá don Bernardo. comencemos. Estamos con un problema para ingresar Perfecto. al Zoom, pero es el link que le envié. Sí, de hecho aparece 6 Juegos Panamericanos para Panamericanos. No, qué raro. Estos oficiales lo enviarán en empezar pronto también. Voy a llamar a informática para solucionar este problema. Espérenme un minutito. Cristina, ¿alguien no está pudiendo entrar al Zoom de los invitados? Sí, es que los invitados necesitan entrar al Zoom para poder proyectar su presentación, la que les envía el WhatsApp. Entonces tenemos que solucionar No hay eso. problema. Va a partir ahora el presidente del Consejo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Bueno, y pedirle todas las disculpas por la inconveniente. Bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Bien, gracias por la invitación. Esperamos poder pero contribuir. no se ve nada ahora. No pueden ver la presentación, obviamente. Pues, va a salir. La presentación la están poniendo en este minuto. ¿Inicio? Bueno, primero agradecer, diputadas, señores diputados, esta oportunidad de poder contribuir con información que yace en poder del Consejo para la Transparencia. En lo que importa, vamos a hacer una presentación dividida en 4 partes, donde lo primero vamos a ver las competencias que tiene el Consejo para ver el quehacer de la Corporación 2023, los criterios que se usaron para llegar a analizar la situación, después los reclamos y finalmente las fiscalizaciones que ha hecho el Consejo. Respecto de lo primero, las competencias del Consejo para la Transparencia respecto de instituciones como la Corporación 2030, el director general del Consejo para la Transparencia, don David Ibaceta, va a exponer las primeras 2 láminas para poner contexto respecto de por qué el Consejo para la Transparencia entra a actuar frente a esta situación. Don David. Buenos días. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a compartir entonces. Si me dan un segundo. Ahí está, ¿cierto? Bien. Bueno, primero que todo, saludar, señora Presidenta, y por su intermedio también a las señoras y señores diputados, y agradecer la invitación que nos han hecho como institución para hablar un poco sobre la situación desde el punto de vista de las competencias que le corresponde a nuestra institución en el marco de esta Comisión Especial Investigadora. Solo quisiera mencionar un par de cuestiones de contexto para que nos ubiquemos en qué espacio se encuentra involucrado y desarrolla sus facultades el Consejo para la Transparencia. Por de pronto, recordar que nuestra institución es una corporación autónoma de derecho público, es una de las pocas autonomías legales que existen en nuestro sistema jurídico y por lo tanto tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Ha sido creada por ley, por la ley 20.285 y desde el año 2009, particularmente desde el mes de abril del año 2009, ha venido desarrollando sus competencias en las materias que más adelante les voy a indicar. Y el por qué existe esta institución, fundamentalmente porque tiene un rol de garante, un rol de protector del derecho de acceso a la información pública y también del principio de transparencia, particularmente esto último desde el establecimiento de esa condición en el artículo 8º, inciso 2 de nuestra Carta Fundamental. Su marco respecto al espacio de su misión está sin duda ligado al fortalecimiento de los espacios democráticos, porque a través del ejercicio de este derecho y de su garantía podemos establecer un estándar de rendición de cuentas, de control social, garantizar el ejercicio
fiscalizar el cumplimiento de la ley de transparencia, particularmente en lo que se refiere a los órganos de la administración del Estado y particularmente, a propósito de algo que mencionará el señor presidente a continuación, también respecto de aquellas instituciones que cumplen o ejercen una función administrativa. Por lo tanto, el derecho de acceso a la información pública y la transparencia en el ejercicio de la función se irrogan como elementos relevantes. Luego, también es importante, y creo que este es el tema central, comisión, ¿cuáles son los roles, cuáles son las competencias generales de nuestra institución? Y están particularmente en tres líneas. En primer término, fiscalizar el cumplimiento de las normas de la ley de transparencia y eventualmente aplicar sanciones frente a los incumplimientos que puedan advertirse previa iniciación de un procedimiento sancionatorio. Esto es muy importante porque eso nos permite determinar si efectivamente los órganos o sujetos obligados se encuentran cumpliendo con las disposiciones de la ley de transparencia, tanto en materia de transparencia o publicidad activa, como también en el ejercicio del derecho de acceso. Segundo, desde el punto de vista de la garantía, resolver los reclamos o los amparos que se interpongan ante esta institución en el marco de solicitudes de la ciudadanía, particularmente cuando esas no han sido contestadas oportunamente o lisa y llanamente no han sido contestadas por la administración. Y por último, promover la transparencia en el ejercicio de la función pública desde las lógicas de la participación y del derecho de acceso en cuanto a su núcleo fundamental. Por último, señalar que sujetos obligados del Consejo para la Transparencia son todos los órganos de la administración del Estado. Entiéndase administración central, municipios, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, universidades estatales, servicios locales de educación y particularmente todos aquellos otros que hayan sido definidos como sujetos obligados por una decisión del Consejo para la Transparencia. Esta es una cuestión interpretativa que además y últimamente ha venido siendo ratificada por la excelentísima Corte Suprema, particularmente en el último caso respecto a la Corporación Cultural de Las Condes. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la aclaración. Si quieren continuar con la exposición. Muchas gracias. Bien, la sujeción, y esto es clave, de la Corporación Santiago 2023 a la Ley de Transparencia se da básicamente a partir de un pronunciamiento que nosotros hacemos el 31 de enero del presente año, con 4 criterios que entendemos sustantivos. Primero, respecto a las transferencias vía ley de presupuestos del Ministerio del Deporte a la Corporación Santiago 2023. Segundo criterio de nuestro pronunciamiento es que existe un registro central de colaboradores del Estado. Y en ese registro de colaboradores del Estado hay 11 transferencias del Instituto Nacional del Deporte. En el tercer criterio, nosotros tomamos una decisión en el año 2022 respecto a las organizaciones privadas que están bajo o deberían estar bajo la supervisión de o estar afecto a la ley de transparencia. Primero, que son quienes ejercen función pública administrativa. Y en función de ejercer esa función pública administrativa, valga la redundancia, entendemos que están recibiendo para dicho funcionamiento recursos fiscales. Denomínense aportes o subvenciones estatales. Ese doble criterio también tiene que permitirnos a nosotros entender que los estatutos de la Corporación Juegos Panamericanos 2023, si uno mira sus objetos, funciones y fines de carácter público, sustentan los 3 anteriores. En consecuencia, entendemos fundada por qué la sujeción de la Corporación Santiago 2023 a la Ley de Transparencia. Nosotros hemos recibido este año 5 amparos contra la Corporación. 4 de ellos están en la misma línea de lo que aquí se ha ido planteando, tanto en el documento original de la Comisión, respecto al particular interés de saber los informes sobre los estados financieros y los traspasos del Estado a estas distintas instituciones privadas. Después, copia de los contratos y estudios del impacto económico de las empresas externas. De los 5 amparos, solo uno se encuentra cerrado a través del sistema alternativo de resolución de controversia, es decir, entre quien lo solicita y el organismo solicitado, en este caso, IND. Ahora,
¿Qué generó estos reclamos? Primero, dos fiscalizaciones. La primera fiscalización, a partir de una denuncia de incumplimiento del 20 de septiembre, que nos llevó a nosotros a pronunciarnos respecto de generar una fiscalización especial. Esa fiscalización que nos mostró infracciones a las normas de transparencia activa y en particular información sobre quienes trabajan en la corporación, sus remuneraciones y en general respecto de la imposibilidad de acceder a la información presupuestaria estandarizada y posible de comparar. Finalmente, nosotros el 26 de octubre hacemos una fiscalización de seguimiento a propósito de la misma denuncia y empezamos a darnos cuenta, estamos hablando de una diferencia de un mes, de que efectivamente varias de las observaciones que se plantean o emanan de la primera fiscalización están subsanadas. Y por lo tanto, hoy día uno puede ver que se han publicado las adquisiciones y contrataciones, pero seguimos con los problemas de disponibilidad de información sobre trámites y requisitos para el acceso a los servicios y algo más puntual. En lo importante y en lo final, que hemos observado en las dos fiscalizaciones, la origen y en la de seguimiento, de que efectivamente la corporación ha hecho un esfuerzo sustantivo por informar y avanzar en disponibilizar la información que se le ha estado requiriendo particularmente en este año. Dicho eso, Presidente, no tengo más que informar, salvo dar las gracias por este tiempo que se nos ha asignado. Y abierto a todas las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias. Quiero preguntarle a la secretaria si hay alguien que pueda tomar la presidencia, pero si no, yo quisiera darle la palabra o si algún diputado quiera hacer alguna pregunta. Yo en lo personal quisiera preguntar si ustedes escucharon una presentación que se dio en esta sesión, donde justamente una persona habla de problemas con las contratas a honorarios, que en el fondo al final no eran honorarios, que de alguna forma existiría una irregularidad ahí. Pero abro la palabra si algún otro diputado quiere hacer alguna pregunta. Pero, Presidente, si me permite aclarar, efectivamente hubo una presentación de un abogado acá que expuso con precisión las demandas que iba a enfrentar el Estado eventualmente por el sistema en el cual se contrató a buena parte de quienes trabajaron en la Corporación 2023. De eso sí estamos informados. Eso, Presidente. Presidenta, le informo que está el diputado Mesa acá de manera presencial para que él pueda, si quiere, ir con la presidenta accidental. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la exposición y abrir la palabra a las preguntas que puedan tener los diputados que están conectados por la vía telemática. Si es que alguno tiene alguna consulta o quiere acotar algo respecto a la exposición que acabamos de presenciar. ¿A ninguno? Presidente, yo, por favor. Diputada Santibáñez, adelante. Primero agradecer, por supuesto, y saludar a todos los acá presentes. Yo estoy tomando mi vehículo para partir a Valparaíso y quisiera hacer una pregunta cuando estas cosas se dan con distintas autoridades. Digamos, la corporación tuvo distintos directores, incluso estuvimos con distintas administraciones de gobierno. Por lo tanto, no sé si precisar o si tienen las competencias de precisar quiénes se vuelven responsables, porque finalmente es el director de la corporación, ok, pero quizás hoy día el señor Harold May Nichols es muy complejo que él pueda responder por actos de otros, ¿no? De otros administradores o de otros directores de corporación. Por eso creo que es súper relevante que acá, y que yo sé que van a estar invitadas la ex ministra o qué sé yo, los digamos, la gente de la corporación. Pero en ese sentido, ¿se podrá tener esa información más precisa respecto de quiénes son las personas que finalmente, cuando hay fallas, cuando hay cosas que son irregulares, hay alguien que tiene que tener una responsabilidad o quién está al mando en ese momento? Muchísimas gracias y agradezco la presentación. ¿Respondo? Adelante. Gracias. Diputada, yo creo que su pregunta se deduce con dos respuestas posibles. Una, de que yo entiendo y creo que todos podemos entender que uno de los objetivos de la comisión es
dar cuenta de las fallas y las lecciones de la política y los problemas de implementación. Este es el típico modelo de la implementación perfectamente imperfecta de Vildavsky. Y por tanto tomar conocimiento de qué se falló en las distintas administraciones, entendiendo que esto viene desde que se toma acuerdo al 2017 de que Chile asume la organización, y esto ha traspasado, como muy bien dijo un diputado acá, 3 gobiernos. En consecuencia, una cosa serían las lecciones de política y los problemas de implementación de ello a través de 3 gobiernos y todas las autoridades sucesivas, que me imagino el documento dará cuenta de ello. Y lo otro, que ahí le traspaso la segunda parte al director, es las responsabilidades que se le puedan asignar a quienes fueron en su momento cabezas visibles o fueron designados para gestionar la corporación. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, presidenta, y por su intermedio a los miembros de la comisión. Sí, efectivamente, desde la perspectiva estricta de la ley de transparencia, lo central es que las responsabilidades de existir frente a una infracción a la ley de transparencia quedan determinadas al momento en que se formulan cargos. Quiero comentarles que nosotros como institución utilizamos o la investigación sumaria o el sumario administrativo para determinar la existencia de infracciones a la ley de transparencia en el preciso ámbito de la ley de transparencia. Es decir, no publicar oportuna y permanentemente la información que debe ser publicada en la página de transparencia activa, o bien no entregar una información que haya sido ordenada a entregar por el Consejo para la Transparencia. Y eso queda determinado en el momento preciso en el que se formulan los cargos. Por lo tanto, eventualmente, si es que llegásemos a una situación teórica de esa naturaleza, el actual responsable, es decir, secretario ejecutivo de la comisión, sería eventualmente, quiero marcar eso, el responsable eventual, o aquellos otros que se encuentren dentro del marco de lo que se ha denominado el carácter de infractor, que señala específicamente la ley de transparencia. Pero quiero reiterar, eso única y exclusivamente respecto de la acotada cuestión referida a la ley de transparencia. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Hay en el Zoom una mano levantada de una cuenta que tiene de nombre iPhone y no tiene la cámara encendida. Entonces, si que quisiera hacer uso de la palabra, que se pudiese identificar y ojalá prender la cámara para saber de qué diputado se trata, por favor. Parece que no se va a identificar. Yo, Es la presidenta, creo, presidente. sí. Ya, entonces, mientras voy a plantear una pregunta y una solicitud, porque a mí me queda muy claro de la exposición que hay órganos que taxativamente o explícitamente la ley ha sujeto a la fiscalización y a la regulación de la ley de transparencia, la fiscalización que ustedes como organismo ejercen, pero que también a través de una interpretación que a mí me parece bastante razonable, todos aquellos órganos que ejerzan algún grado de función pública y sobre todo cuando haya recursos públicos involucrados, ustedes han tomado el ímpetu de fiscalizar también. Y dentro de eso se enmarcaría entonces la Corporación Santiago 2023. Entonces mi pregunta es, primero, ¿en qué momento se toma esa decisión? ¿Se firma la resolución? Me imagino que ustedes a través de algún tipo de acto administrativo lo establecen. ¿Cuáles son los requisitos de publicidad de ese acto y cómo fue que si es que se notificó personalmente o de alguna forma a la Corporación Santiago 23 y en qué fecha? Porque eso también para nosotros va a determinar en qué momento la corporación, independiente de quién haya estado a cargo, la corporación sabe que tiene la obligación de transparencia tanto activa como pasiva. Eso es lo primero. Y lo segundo, si es que todos estos documentos, ahí viene llegando la presidenta, voy a terminar la pregunta, presidenta. Todos estos documentos que ustedes nos han mencionado, tanto la resolución en la que argumentan y señalan que Santiago 2023 está bajo la sujeción de la ley de transparencia, pero también las fiscalizaciones y las denuncias, si es que es posible, que nos pudiesen hacer llegar a la comisión para que nosotros las tengamos a la vista. Esa es la pregunta y la solicitud. Bueno, respecto de lo segundo, solo por el criterio de transparencia, ya esa información, apenas la tengamos, se la vamos a disponibilizar. Eso como claro.
Solamente por eso. Y el legítimo derecho a pedirla, digamos, dicho sea de paso. Respecto de los instrumentos con el cual nosotros notificamos, primero a través de un oficio. El oficio es el E2202 del 31 de enero. Y lo clave en ese pronunciamiento de este año, 2023, es que la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023 es notificada de ello, y además a partir de 4 criterios que ya expuse, respecto del criterio de las transferencias fiscales, respecto del criterio del registro central de colaboradores del Estado, dadas las 11 transferencias hechas por el IND, el criterio de no decisión sobre, porque esto es aplicable a organizaciones que se estructuran bajo una lógica de corporaciones privadas sin fines de lucro, y por último, por los propios estatutos de la Corporación de Juegos Panamericanos 2023. Es decir, existe trazabilidad de la decisión que se toma, de los documentos que emanan y que son informados a la corporación. De hecho, toda nuestra estructura de comunicación con las instituciones del Estado públicas y aquellas que tienen esa condición de estar sujetas a nuestra fiscalización son a través de instrumentos públicos. En consecuencia, diputado, todo aquello que se necesite se le dispondrá. Espero haber respondido tienen la lámina, diputado. Muchas gracias. Bueno, primero voy a saludar a todas y todos. Cristina, estuvimos conversando temprano. Hay un caos hoy día en la ruta, así que costó mucho llegar. Agradezco a la diputada Osandón por haber comenzado a dar inicio para no perder en el fondo esta sesión que es súper importante y por supuesto también al diputado Mesa por acompañarnos en esta sesión y también colaborarnos para que esta sesión se pueda realizar sin ningún inconveniente. Yo sí tengo escuché con atención lo que ustedes plantearon respecto de lo que se ha hecho este año, ¿cierto? En donde creo que lo que ustedes hicieron es algo sumamente importante porque finalmente en el mundo del deporte en general lo que vemos es que se van creando estas corporaciones de derecho privado y que hay poca información. También nos encontramos a veces con que eso nos lleva a tener poca transparencia, pero generalmente lo llevamos más por el lado de la información y que yo creo que las personas que están insertas dentro del mundo del deporte, pero además también la ciudadanía quiere saber en qué se están utilizando todos los recursos que se le entregan, en este caso al deporte. Y así hemos visto cómo a lo largo de la historia se crean corporaciones que finalmente no están bajo ningún control, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Por eso valoro lo que ha hecho el Consejo y he seguido con mucha atención lo que ustedes han hecho desde hace rato respecto de la información que han solicitado y que esta en algún momento no llegó, pero que hoy día escucho que este año el actual director ejecutivo, señor Harold McNichols, ha hecho entrega de esos antecedentes que ustedes han solicitado y eso obviamente se valora. Pero mi pregunta va, ¿qué sucede antes? Porque esta corporación fue fundada en el año 2018, 2017 se gana la sede, exacto, y por lo tanto desde ahí en adelante comienza todo este camino con mira hacia los Juegos. Pero ¿qué pasa antes? Cuando esa información no llegó, cuando esa información no estuvo. Y lo digo porque nosotros desde la Comisión de Deportes, desde el periodo pasado, estuvimos realizando y solicitando información respecto de lo que iba ocurriendo, porque nos íbamos dando cuenta que nos llegaban en el fondo denuncias o nos ponían sobre la mesa algunas inquietudes, personas que son amantes del deporte, que han pertenecido toda su vida al mundo del deporte y finalmente no había información respecto de lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba llevando a cabo la entrega de recursos. Por ejemplo, nos enteramos a través de los medios de prensa de los altos sueldos que recibieron los primeros la primera directiva que estuvo dentro de la corporación. Y eso obviamente a nosotros nos alertó a raíz de que vemos que en el mundo del deporte los principales protagonistas, que son los deportistas,
muchas veces tienen que estar prácticamente rogando por apoyo, y sin embargo veíamos que acá habían cuestiones que para nosotros eran llamativas. En ningún caso y en ningún momento criticamos en el fondo los altos sueldos hacia personas profesionales, porque cada uno sabe, y para eso también, ¿cierto? Hay bandas, como lo llamaron en algún momento, bandas de sueldo. Pero a nosotros nos llama la atención eso, que no había información. Entonces, dejando un poco de lado el 2023, que sabemos hoy día que hay información, pero ¿qué pasa con los años anteriores, 2022, 2021 y hacia atrás? Esa es una de las preguntas que por lo menos a mí me nace en este momento. Presidenta, nosotros empezamos a actuar a partir de la fecha en la cual tomamos esta resolución. Todo lo anterior, y creo que el director general lo puede explicar mucho mejor que yo, está afecta a cierta restricción. Incluso uno podría haberlo entendido como una buena práctica, y en particular por los montos. Si uno lee, como usted muy bien dice, el documento que da origen a esta comisión, ahí se explicita claramente todo aquello que usted describe, digamos. A ver, y una precisión importante, no es que al día de hoy la corporación haya resuelto todas aquellas observaciones que tiene a partir de las 5 reclamos, digamos, los 5 amparos que se han establecido y a propósito de la segunda fiscalización de continuidad que nosotros hemos hecho. Si entendemos, y en esto coincidimos con usted, Presidenta, que hay un esfuerzo sustantivo entre la primera fiscalización y la segunda por disponibilizar la información. Eso, en ese sentido, hay que explicitarlo con claridad, digamos, en términos de lo que no es más que cumplir la ley, Presidenta. Más allá de las voluntades personales, las instituciones se deben a quienes efectivamente las usan, que son los ciudadanos. Respecto al punto principal, es qué hacer antes del 31 de enero del presente año. Director. Gracias, presidente. Presidenta, aprovecho también de saludarla ahora presencialmente. Bueno, la cuestión central acá tiene que ver con este fenómeno que hemos visto ya desde hace tiempo, que los académicos han denominado la huida del derecho administrativo. Y ese es un gran problema, porque si esta corporación hubiese estado constituida de una manera distinta, o bien la institucionalidad deportiva hubiese sido la que hubiese encabezado el proceso desde un inicio, sin duda alguna que las competencias del Consejo para la Transparencia en cuanto al acceso a la información podrían haber sido mucho más efectivas respecto de esa institucionalidad. Yo quiero mencionar que si bien no se trataba directamente de solicitar información respecto de la corporación, hubo muchas ocasiones en las que se solicitó información respecto del Ministerio del Deporte o respecto del Instituto Nacional de Deportes, vinculada con la cuestión sobre los Juegos Panamericanos, sobre la corporación de los Juegos Panamericanos. No obstante, en el entendido de que esa información no obraba en poder de esas instancias, sino que de esta corporación, el Consejo no pudo pronunciarse sobre el particular. Y a partir de esa preocupación, y en el entendido además de un proceso que ha venido desarrollando desde hace tiempo nuestra institución en cuanto a poder avanzar sustantivamente en los espacios de transparencia, es que se toma esta decisión en el mes de enero de este año de incorporar a esta corporación, atendida su relevancia y los recursos públicos que estaban comprometidos, en el marco de la fiscalización en materia de ley de transparencia. Esto además ha sido un proceso que se ha visto reforzado por el actual Consejo Directivo de nuestra institución. Solo quiero mencionarles, Presidenta, que hasta hace algún tiempo existían distintos criterios interpretativos para poder expandir los márgenes del acceso a la información, pero el actual Consejo Directivo definió de una manera distinta cómo avanzar. Y quiero ser un poco majadero con la cuestión a propósito de una corporación municipal. Nosotros dimos la pelea en tribunales, los tribunales superiores de justicia, respecto de nuestras competencias. Y la excelentísima Corte Suprema nos avaló esas circunstancias. Entonces, con esos impulsos hemos podido ir avanzando, y desde el punto exclusivo de la transparencia, efectivamente, lo que haya ocurrido previo al pronunciamiento de nuestra institución queda en el margen de la buena práctica, queda en el margen del acceso más definitivo. A partir del pronunciamiento de nuestra institución, queda como una obligación. A propósito de lo que yo manifesté de las lecciones de la implementación de las políticas, los acuerdos, los programas,
Es que hoy día se encuentra en tramitación la ley de transparencia 2.0. Su preocupación por las corporaciones deportivas no es solo, y no debería ser solo, entiendo yo, en el ánimo que a usted le preocupa, sino todas aquellas corporaciones que se constituyen a partir del financiamiento del Estado. Y estoy hablando desde universidades privadas, otras. Si el principio es que donde hubiere presupuesto público, ese presupuesto debe ser transparentado al punto de vista de su uso, estamos al debe. Si me quiere preguntar, presidente, si esto es un fenómeno más global, sí. La pregunta es la más pertinente, bueno, ¿y qué pasó antes del 31 de enero de este año? Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Porque, claro, yo voy traspasando responsabilidades que a quienes van sucediendo. O sea, si hiciéramos un sumario, va a ser respecto de quien está en el ejercicio del cargo. O sea, la pregunta es, ¿por qué yo voy a asumir una institución en una situación compleja y de crisis a propósito de la doble responsabilidad que voy a, primero, gestionarla y después hacerme cargo de todo el pasado? Entonces, sí, y con esto termino, Presidenta, solo manifestarle mi preocupación, ¿ya?, respecto a que esto es un tema más grave, más amplio que el que solo nos convoca hoy día. Así que sí, espero, digamos, que la agenda legislativa también asuma un desafío más global. Eso, gracias. Sí, en esa línea, no hay bien, ya. En esa línea, usted respondió algo que yo quería preguntar, que finalmente aquí esto debiese ser extensivo a, por ejemplo, federaciones, Comité Olímpico, todo lo que tenga relación con instituciones que reciben recursos del Estado, de parte del Estado. Y en esa misma línea, entonces, aquí se fiscaliza siempre la remuneración, las licitaciones. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con los contratos de trabajo? Porque también la diputada Osandón hace un ratito hacía la pregunta respecto de los contratos honorarios, que finalmente hemos visto, y acá vino el abogado, como bien dijeron, a exponer respecto a esta situación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los proveedores, con otras personas u otras empresas que puedan estar también siendo parte de las licitaciones que finalmente se realizan también con recursos del Estado? Todo eso debiese estar dentro de los informes, ¿cierto? La transparencia, la información. Si nos pueden responder. Lo hago solamente porque estas sesiones quedan grabadas, entonces siempre es bueno después uno estila revisar también, pero además porque hay personas que siguen estas sesiones y es bueno que la ciudadanía también esté informada respecto de esto. Presidenta. Sí, diputada Santibáñez. Le quisiera hacer una consulta a través suyo. En la última parte, disculpe que no prenda la cámara, pero me estoy subiendo al vehículo para partir a Valparaíso. En la última parte usted dijo algo así como que la persona que asumía este rol, digamos, de administración, este rol de la corporación, y ahí me perdí un poco, no le entendí si estaba como cuestionando que se asuma en base a tanta dificultad o si me lo pudiera aclarar, solo porque no escuché, perdone, presidente. Al contrario, diputada, todo lo que pueda contribuir a darme a entender bien, dificultades de leer probablemente, que me cuesta cada día explicarme más, pero el problema que estamos teniendo nosotros, diputada, yo me refería a un contexto global, que es cualquier institución que se encuentre en una crisis en la cual se destituye a quien la dirige, tiene que reclutar nuevas personas. El gran desafío que estamos enfrentando hoy día es a quién entro a reclutar, porque en definitiva yo tengo que hacerme cargo también de los problemas de crisis y de arrastre que tienen estas instituciones. Entonces, no es menor asignarle a una persona la responsabilidad, como en cualquier institución, que en 6 meses cierre un proceso. A eso me refería, diputada, hacer un comentario más general que respecto del tema de las investigaciones sumarias u otro tipo de instrumentos que busca establecer responsabilidades precisas. En este caso, vuelvo a insistir, me salgo de esa estructura de la Corporación 2023 y trato de llevar el tema a algo más amplio, que es establecer elementos de certidumbre y de reclutamiento del capital humano avanzado en el Estado. No me parece, si usted me pregunta a mí esto con una reflexión general, que bajo situaciones de crisis tengamos que seleccionar y reclutar personas que entren a manejar y cerrar crisis. Eso no creo que es un problema de aprendizaje no menor que debería tener el Estado en su proceso de gestión y control, que emana de lo que usted decía, diputada, finalmente, presidenta, es respecto de si toda esa información hubiese estado disponibilizada desde el minuto en que se creó la corporación, esto habría sido todo innecesario. ¿Presidenta? No sé si tiene algo que comentar. Sí. Diputada Santibáñez. Sí, le agradezco la respuesta enormemente. Claramente, ante las crisis, en este caso,
Bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en lo que significaba salir adelante con los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Era mucho más que una crisis donde alguien asuma una responsabilidad, lo que yo finalmente levanto el nombre de Harold May Nichols, porque además vino esta comisión, y es en ese minuto, y esta es mi pregunta, o si me puede hacer un comentario, cuando asume don Harold May Nichols, con toda la crisis y toda la dificultad que esto significaba. Bueno, yo fui testigo porque estuve fiscalizando todas las obras. Recuerdo perfectamente que, por ejemplo, el tema del centro acuático no había absolutamente nada. Pero voy a lo técnico, a lo que a usted le compete. En ese momento estaban paralizadas los traspasos de dinero, ¿ah? Por el cuestionamiento a la ex persona esta que se sube el sueldo, que lamentablemente no tengo el nombre, que se sube el sueldo y que sale del cargo, y que además se logra resolver el tema de los traspasos de dinero. Por lo tanto, yo creo que ahí hay se logra también un poco desatar esta crisis que usted llama, o este momento difícil. Y bueno, ahí también me gustaría ver cómo se suscita eso, cómo se puede desatar ese tema, porque vino a esta comisión inmediatamente don Harold con todo el trabajo que significó, y claro, fue asumir una crisis con una valentía importante, y yo estoy muy de acuerdo con usted en ese tema más global que tiene que ver con asumir en las crisis, porque definitivamente ahí hay alguien que no solo tiene que ser valiente, sino que tiene que asumir las consecuencias de aquello. Muchas gracias. A usted, diputada, entiendo que su pregunta es respecto al tema retroactivo, es decir, cuando yo paso a un cargo, ¿en qué medida soy responsable de la administración de quienes me han sucedido en él? Director, yo creo que usted puede explicar mucho mejor que yo ese punto. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio. Sí, efectivamente. A ver, la cuestión central y esto creo que escapa del ámbito específico de la ley de transparencia. Yo creo que si lo orientamos más desde el punto de vista de las responsabilidades, claro, habrá que determinarlas y existirán efectivamente instancias competentes, Ministerio Público, Contraloría General de la República u otro similar, que tendrán que determinar si efectivamente existieron responsabilidades respecto de aspectos específicos que están más allá, vuelvo a insistir, de lo relacionado con la ley de transparencia. Y quizá en eso, diputada Santibáñez, creo que usted tiene un punto desde la perspectiva de poner en relevancia la cuestión sobre la responsabilidad. Creo que ese es un elemento que habrá que ser determinado, y quizás uno de las orientaciones de esta comisión también esté en la definición de dónde hubo algún problema en esa materia. Si me permite además, presidenta, a propósito de una cuestión que usted mencionaba y que usted consultaba, efectivamente la publicación de información sobre distintos tópicos que usted indicaba, efectivamente es una cuestión que ya se está dando y que debe darse por lo menos hasta el momento en que porque esta es una corporación además que tiene, discúlpenme la expresión más coloquial, tiene fecha de vencimiento. Y por lo tanto el ámbito de resguardo y de control fiscalizador del Consejo para la Transparencia se va a extender hasta que esa corporación finalice sus funciones, y posteriormente, y seguramente un par de meses después, desde el punto de vista de la cuestión más técnica. Y efectivamente, temas como contrataciones, temas como las personas que están contratadas a honorarios, el tema de las transferencias de fondos públicos, contrataciones de suministro, es decir, desde la compra de un juego de lápices hasta una obra de mayor envergadura, efectivamente todas las cuestiones presupuestarias también son ítems que tienen que mantenerse permanentemente a disposición de la ciudadanía, pero además, y creo que ahí está el valor de la declaración del Consejo para la Transparencia respecto de que la corporación es un sujeto obligado, porque no solamente es publicar esa información de manera permanente, sino que además el derecho que tiene la ciudadanía para solicitar cualquier otra información distinta de aquella que debe publicarse permanentemente y que puede ser de relevancia, particularmente para el ejercicio del control social. Por último, presidenta, y quizás es uno de los grandes temas en la discusión legislativa futuro, contenido. El Consejo para la Transparencia revisa que la información se encuentre de manera oportuna, permanente, pero no sobre el contenido. Y entonces ahí creo que hay una cuestión a desarrollar en el futuro, porque
y lo hemos visto en el transcurso del ejercicio de la función de nuestra institución y particularmente a partir de la resolución de reclamos o amparos. En algunas ocasiones, lo que está publicado puede tener algún grado de incongruencia con lo que es efectivamente en la realidad. Gracias, Presidenta. En términos generales, a lo mejor nos escapamos un poco del tema, pero no se puede perder la oportunidad de preguntar esto. Respecto de las corporaciones municipales, se han presentado proyectos de ley, por ejemplo, para ampliar las facultades de Contraloría en el control de lo que sería eventualmente, o se ha discutido al menos, de lo que son las corporaciones municipales. ¿Ustedes creen que el Consejo para la Transparencia, ampliando sus facultades al contenido, sería un organismo más idóneo para fiscalizar las corporaciones en general? Sí. Sí, al contrario, yo creo que también es una buena oportunidad para nosotros manifestar nuestra opinión sobre el punto. Dos cosas antes de también traspasarle al director general para una precisión más jurídica, pero la Contraloría ya tiene un dictamen preciso respecto a que las corporaciones municipales están afectas a la ley de transparencia. Eso nos ha permitido a nosotros pronunciarnos, como decía el director general, respecto a la corporación, de las corporaciones de la Municipalidad de Las Condes y otras más. Pero eso es un proceso inicial que estamos haciendo. Y esto tiene que ver con algo que yo ya manifesté, diputada, que es respecto de la discusión hoy día, de la larga discusión de la Ley de Transparencia 2.0. Si usted me pregunta si yo encuentro aceptable que los ciudadanos de este país no sepan en qué se gastan los recursos públicos bajo el solo argumento de que son una corporación privada, me parece de una debilidad absoluta. No es el Estado que creo que todos quisiéramos, y menos la calidad de la democracia que todos aspiramos. En consecuencia, nosotros recién estamos empezando un proceso a partir del dictamen de la Contraloría y como manifestó en algún minuto también el director general respecto a los pronunciamientos de la Corte Suprema. Importante que ustedes recuerden que todas aquellas reclamos que derivan hacia nosotros y que generan dictámenes son recurribles a las Cortes correspondientes. En consecuencia, hemos ido avanzando más por la vía judicial, pareciera, una gran lección que cuando empezamos a judicializar todo, diputado, usted se da cuenta en qué situación nos encontramos. En consecuencia, traspaso la palabra al director general para alguna precisión jurídica específica, pero respecto de su preocupación, volvemos al mismo principio, donde en toda institución privada, independientemente de su constitución, que reciba financiamiento público, debe dar cuenta de su uso. Y eso es en contrato, personal, en todo aquello que derive. Por eso cierro mi intervención volviendo a recordarle insistentemente que la ley de transparencia llamada 2.0 todavía está en tramitación. Y también aprovecho dado que usted me da esa oportunidad, manifestar mi más profunda preocupación por parte del articulado que se está discutiendo hoy día respecto al lobby que se establece entre autoridades, lo cual podría ser eliminado. Yo creo que es muy importante saber quién se reúne con quién y en qué tema. Y particularmente si son autoridades designadas dentro de cualquier gobierno, independientemente del nivel de gobierno, central, regional o local. Es decir, si usted me preguntara, y con esto termino, diputada, mi lista de preocupaciones sería larga, muy larga. Gracias. Director. Gracias, presidente. Solo para complementar algunas cuestiones desde el punto de vista de la cuestión más jurídica. Efectivamente, el Consejo para la Transparencia, desde sus orígenes, intentó realizar alguna acción para intervenir en las corporaciones municipales. Vuelvo al concepto de huida del derecho administrativo, esta formulación en virtud de la cual para provocar mayor eficiencia o eficacia, por lo menos desde el punto de vista teórico, se escapa de las reglas del derecho administrativo y se entra con las reglas del derecho privado, pero eso todos sabemos ha generado una serie de externalidades negativas. Y en algún momento el Consejo para la Transparencia definió 3 criterios para poder incorporar esos sujetos a la ley de transparencia. 1, revisar el directorio o su órgano de decisión. Si eran mayoritariamente públicos, perfecto. 2, cumplía o no una función pública. Perfecto. 3, tenía o no un financiamiento público. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que cuando se veían los directorios de ciertas corporaciones, ejemplo, 4 de 5 eran personas que no tenían que ver con la cuestión pública. Viene el dictamen de la Contraloría en el año 2021, donde se extiende el sistema de integridad
no solamente en términos de transparencia, compras públicas, probidad, declaraciones de interés y patrimonio, entre otras materias, y entonces se abre una ventana de oportunidad para decir, bueno, acá hay un dictamen, además, del ente contralor en el sistema de integridad, ¿cuál es el rol del Consejo para la Transparencia? Y bueno, de la definición, el Consejo Directivo señala, bueno, ¿dónde nos hemos estado quedando cortos? Integraciones de los directorios. Eso nos impide avanzar. Y resultaba que había instituciones que tenían un 99% de financiamiento público, o que efectivamente estaban cumpliendo una función administrativa. En consecuencia, se toma una decisión por parte de la institución y se avanza un paso adicional. Quiero ser majadero, ya lo señaló el señor presidente. Esto además, primero, un ejercicio interpretativo, y discúlpeme la expresión, frente a un déficit legislativo y una ratificación jurisdiccional frente a ese déficit legislativo. Solo señalar que ese proyecto que actualiza, no lo sé tanto ahora, después de tantos años, en la ley de transparencia, ya muchísimos años en el Congreso. Y quizás ahí también hay una oportunidad para avanzar en temas, y las preocupaciones que menciona el señor presidente también son preocupaciones de la institución. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Nadie parece, ¿no? Bueno, le vamos a dar las gracias entonces al presidente del Consejo, señor Bernardo Navarrete, al director general, señor David Baceta, y al abogado que acompaña hoy día, señor Alejandro González, por la exposición. Y la verdad es que comparto plenamente lo que ustedes dejan aquí en la mesa, que en el fondo es la oportunidad también que tenemos los legisladores para avanzar en esa ley que está hoy día esperando ahí ser votada, pero que también, qué bueno por una parte que todavía esté ahí, porque podemos quizás incluir todo, sobre todo esta materia que a mí me interesa por lo menos, que es el tema deporte. Así que muchas gracias. Sí, Sí, ¿quién? Marisela, acá. Diputada Santibáñez. Sí. Solo primero también agradecer, pero quizás hacerle una consulta tipo sugerencia, pensando en que en la fecha en que empieza a ser parte el Consejo de Transparencia, y que se agradece muchísimo, yo no puedo estar más de acuerdo con que deberíamos tener ley del lobby para todos los actos y la transparencia máxima en todas nuestras actividades. Pero más allá de eso, ¿qué nos sugieren en base a que, digamos, no estaban presentes en todo lo anterior, ¿cierto? Como entidad de transparencia, como consejo? ¿Y qué sugieren? ¿Cómo podemos, en el fondo, también contraponer las informaciones? O ahí no, creo que estamos como, ahí tenemos un pequeño vacío, ¿eh? Podría haber sido desde el comienzo de la corporación, pero como no es así, ¿qué nos podría sugerir aquí el presidente? Presidente. Diputada, nosotros solo podemos actuar respecto de la fecha en la cual tomamos una decisión. Nosotros entendíamos que cualquier corporación que se generara con presupuesto público, a lo menos iba a tener la buena práctica de informar en qué estaba gastando los dineros que estaban siendo traspasados por el Estado. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Hay mucha literatura sobre el punto, mucha evidencia que nosotros hemos ido recolectando. Basta revisar la prensa para darse cuenta. La presidenta lo decía muy bien a propósito de las corporaciones en extenso, no solo el deporte, presidenta, esto es para muchas. Yo lo único que le puedo traspasar, diputada, son dos cosas que creo que son claves. Una, la ley de transparencia 2.0 sigue dando vuelta. La Agencia Nacional de Protección de Datos, en su ley, si usted me pregunta, es frágil en su implementación. Chile no tiene una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. Por lo tanto, yo hoy día no sé exactamente la implementación y cuál es el instrumento. Solo tengo la Dirección de Presupuesto, que evalúa ciertas políticas, planes o programas, pero no es una práctica habitual. Entonces, dos cosas centrales. Uno, no se evidencia en el aparato del Estado una cultura de la evaluación del gasto, y segundo, tienen una ley que conocida popularmente como le llamamos la Ley de Transparencia 2.0, pero también tenemos una serie de instituciones. Es importante recordar, diputada, que existen más de 6 instituciones del Estado que directamente tienen que ver con temas de transparencia, acceso a la información e integridad. Hemos firmado una cantidad sustantiva, más de 30 acuerdos internacionales en la misma área.
Yo mismo soy miembro de la UNCAC de Naciones Unidas para el seguimiento del acuerdo anticorrupción que tiene Chile. Entonces tenemos toda una institucionalidad que la pregunta es si dialoga con ellos y entre ellos. Si usted hoy día invitara, diputada, a todas aquellas instituciones que directa o indirectamente tienen que ver con transparencia, acceso a la información e integridad pública, podría encontrarse serios problemas de cooperación interagencial, de coordinación, o más bien de descoordinación. En consecuencia, yo resumiría que hay que tomarse muy en serio, creo yo, el diseño institucional que tenemos hoy día para que precaver algo que al final del sistema nos preocupa, la corrupción. Muy Puro y amable. duro. Y después, que tiene el instrumento legal, no todo es, y en eso creo que coincidirán conmigo, son leyes. Tiene que ver también con cultura institucional, pero preocupémonos también, porque algo está pasando que esta falta de normas está permeando fuertemente el quehacer de los funcionarios y la responsabilidad de quienes ejercen los cargos que uno esperaría que fueran eso, ejercer la responsabilidad. Uno podrá delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. Eso es lo que yo me atrevería a decirle, diputada. Muchísimas gracias, Gracias. muy amable. Muchas gracias nuevamente. Entonces, algún diputado de los que está conectado? ¿No? Ok, entonces No, le agradecemos nuevamente y nos dejamos en libertad de acción. Gracias, Presidenta, por invitarnos y la oportunidad de plantear nuestros dolores, como se dice. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Venga. Presidenta. Gracias a la comisión. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. estimados colegas, quiero inmediatamente anunciar que para la próxima semana tenemos invitado al gobernador regional, el señor Claudio Orrego, y para la semana después de la distrital, el señor Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez, para que puedan ellos también venir a exponer. Y por otro lado, quiero recabar el acuerdo para enviar un oficio al Ministerio del Deporte, al Instituto Nacional del Deporte, a la Corporación Santiago 2023, al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo para que nos envíen, a fin de que nos envíen los antecedentes respecto de una nota que circuló en medios de comunicación en razón a una denuncia que en donde se indicaba que habrían contratado a personas extranjeras presuntamente sin su documentación para estar en el país. Esto para desarrollar labores de limpieza al interior del Parque Estadio Nacional durante el desarrollo al menos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sin mediar contrato de trabajo ni cumplimiento de otros aspectos de la legislación laboral, tales como turnos extensos de día y de noche. Por lo tanto, quiero solicitarle a esta comisión que me dé el acuerdo para poder oficiar a estas instituciones. ¿Hay acuerdo? Sí. De acuerdo, presidente. Acordado entonces. Y nadie. Yo, Marisela. Sí, diputada Santibáñez. Sí, presidenta, yo, claro, entendiendo, yo también me sumo al oficio, pero entendiendo que claramente hay también empresas que son externas que hacen las contrataciones, porque lo vimos durante los Panamericanos, cuando, por ejemplo, el tema de, sí, sin duda que se exageran de repente las noticias cuando se trata de, no lo digo por nadie de esta comisión, sino que de la prensa, de hacer un punto político muchas veces. Por ejemplo, el tema de las cañerías que tuvieron que mover a los deportistas a un hotel, que fue justo en la Marcha Blanca, y esas son cosas que en el fondo también pueden enlodar un tema de mucho orgullo. Por otro lado, también es cierto que muchos de esos contratos, que obviamente yo lo entiendo, va a tener que responder hoy día la corporación en base a quién hizo esos contratos, y dejar muy claro que pueden ser empresas externas y no creo que tengamos esa facultad, ¿verdad? No tenemos la facultad de poder o pedir una carta de respuesta de aquellas empresas que efectivamente se les pagaron las plata. Me acuerdo perfecto, los brazos caídos, ¿se acuerda? Una manifestación, presidenta, que hubo en el estadio de los trabajadores y que también tenía que ver con las platas que estaban absolutamente rendidas desde la corporación a esta empresa, que esa empresa no estaba haciendo bien el trabajo. Sin duda que ahí la corporación también tiene que asumir sus responsabilidades, pero por lo mismo yo quiero poner sobre la mesa si se puede adelantar la citación a la exministra Venado, a la exministra también la ministra Pérez. Creo que es fundamental porque avanzamos también y no tenemos esas otras respuestas cuando muchas veces todo lo que estamos planteando aquí recae en esas administraciones. Creo yo, no sé si usted tiene una fecha ya para eso y si la tiene me encantaría saberla.
Lamento no tener el documento que, si es que mandaron un documento. Muchas gracias, diputada. ¿Les parece que en la próxima sesión va a venir el gobernador, pero yo sé que él va a estar en un tiempo muy acotado porque tiene otras actividades? Ese mismo día, extender la invitación para las dos exministras, Cecilia Pérez y Paulín Cantor, para, bueno, ojalá alguna de las dos venga, si vienen las dos mucho mejor. ¿Les parece que tomemos el acuerdo para enviar estas invitaciones? Sí. Sí, presidenta. Ok. Entonces, acordado, aprovecho de saludar a don Hugo Castelli, que estuvo aquí acompañándonos, y agradecerle a todas y todos, agradecerle a Cristina y a quienes nos acompañaron acá presencialmente, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.